Hola, mi nombre es Nancy Caicheo, soy de UMPA San Julián, este es mi DNI. Voy a hablar sobre qué es el trabajo social, la organización en nuestro país, la vivienda en nuestro país, sobre el higienismo, sobre la Iglesia Católica y sobre la reconceptualización, por supuesto, que se dio en el trabajo social. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es el trabajo social? El trabajo social en un principio fue asistencia social, después fue servicio social y al final fue trabajo social. Vamos a definirlo. Es una profesión o disciplina enmarcada en las ciencias sociales. Podríamos decir que es auxiliar de una profesión, tanto como lo es derecho, por las leyes que tiene tanto el trabajador social como las personas, y las obligaciones, y también de medicina por el lado psicológico que nosotros tenemos que tener para ayudar a la persona. Vamos a nombrar a varios autores, entre ellos están Alayón, Parra, Pagasa, Oliva, que son autores que han marcado un paso en nuestra historia de lo que es el trabajo social. En 1823 se crea la Sociedad de Beneficencia en la Iglesia Católica. Esta recibía fondos del Estado. Alayón y Parra hablan de que por más que se le educaban, no se les permitía a los pobres enaltecerse, quiere decir que no se les permitía crecer, y la Iglesia les entregaba premios a estos pobres, pero sin que ellos puedan perder su condición de pobres. La alta sociedad nunca se olvidaba de que ellos eran pobres, que ellos eran clase dominada, y esta institución, la Sociedad de Beneficencia, por supuesto, se terminó en la segunda presidencia del señor Juan Domingo Perón. En el año 1861, a través del Pacto de San José de Flores y la Constitución Nacional, se da una unión entre Buenos Aires y las provincias, que deja de ser confederación y pasa a ser el país que es hoy. Se organiza el país a través de un código civil, buscando una estructura. A través de una ola de inmigrantes se forman los conventillos y las colectividades. Las colectividades quiere decir que son personas que vienen de otro país buscando un sentido de pertenencia en el mismo y sin querer perder su cultura, pero intentando realizar su vida cotidiana en el país. Andrea Oliva habla de una lucha de clases y se crean los primeros movimientos obreros que buscan refutar las ideas que les... Vamos a hablar de la intervención social. Hay dos tendencias que le podríamos llamar también matrices. Ellas son la filantrópica, el higienismo. En la primera se ayudaba por caridad, en esto trabajaba la Iglesia, se veía la necesidad que tenía la persona y se la cubría. En la segunda se veía la salud, la higiene de la persona, por supuesto, para que no propaguen ni se contagien de enfermedades. Existían tres ejes: la recuperación de la familia y la moralización. El segundo es la centralización asistencial y el control de los hospitales de la salud. En el tercero, la tecnificación de la asistencia. En esta se enmarcaban los higienistas, quienes, ellos veían la salud de la persona a través de distintas observaciones y de técnicas y métodos. Andrea Oliva hablaba de un sistema que creó el Estado, el cual era obreros y patrones, dominados y dominantes. Gracias a esto el Estado pudo financiar a la beneficencia, a construir también hospitales y viviendas, y como dijo Rosas Pagasa, se aseguró la cohesión social.
En 1907 se sancionaron diferentes leyes, entre ellas estuvieron el Banco Hipotecario, la Comisión de Casas Baratas. Esta comisión se encargó de proyectar barrios para las clases más necesitadas dentro de las reglas de la higiene moderna. La cuestión sanitaria, esto quiere decir que, bueno, que ellos buscaban baños que estén en condiciones. Eso, el Estado le importó esto y creó baños públicos en escuelas, en municipalidades y en fábricas dentro de la higiene pública. Bueno, vamos a hablar del higienismo de nuevo. Sabemos que fue una de las matrices dentro de lo social junto con la Iglesia. A principios del siglo XX se crearon diferentes hospitales, entre ellos estaban el Muñiz, el de Ramos Mejía, el Fernández, entre otros. Este se encargaba de, bueno, de ver la salud y la higiene de la persona y debido a estos objetivos se construyeron diferentes instituciones que, bueno, también después pasaron a diferentes provincias, como lo fue Santiago del Estero, Mendoza, entre otras. Esta tenía 3 etapas. Una era las enfermedades exóticas, esto hablaba de las epidemias, donde el higienismo decía que las personas tenían derecho a la salud, mientras tanto que la beneficencia, que hablábamos de la Iglesia, decía que tenían derecho a una ayuda, a la caridad. Después, la segunda etapa habla sobre enfermedades infectocontagiosas. Se aislaban a las personas, primero se hacía una etapa de denuncia. Una denuncia se aislaba y después se desinfectaba, pero esto tenía resultados parciales. En 1910 se dio un sistema de técnicas, de eficiencia, de racionalidad, de pertenencia y de era obligado. En 1924 se creó el curso de visitadoras sociales y esta etapa se terminó en 1930 con la creación de la Escuela de Servicio Social. Bueno, vamos a hablar de la conceptualización del trabajo social. En los años 1930 había un modelo agroexportador. Esto se dio después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual había un estado de beneficencia. El Estado intervenía en el campo social. En 1950 llegaron los primeros trabajadores sociales a nuestro país, el cual, bueno, ellos venían a intervenir de una manera totalmente diferente, ya que se encontraron con que no era como ellos esperaban. Ellos venían con una estructura ya hecha de otro país. Ellos venían de la escuela de metodología aséptica. En el año 1960 este modelo agroexportador cambió, fue un modelo de industrialización, el cual se tenía que buscar la forma de intervenir dentro del trabajo social. Y bueno, se tuvo que buscar la redefinición de trabajo social, ya que se encontraron con un país totalmente diferente, un país donde era de otra manera, donde no era como eran en sus comienzos, y bueno, con recursos que ellos tenían que buscarlos de otra forma. Bueno, si tenemos que concluir, vamos a concluir con esto. Decimos que, bueno, que empezamos con ayuda de la Iglesia, continuamos con el higienismo, que fueron la Iglesia actuaba por caridad, el higienismo actuaba por salud, y bueno, la verdad que fue mucha historia la que hubo a través del trabajo social, la cual hoy por hoy decimos que el trabajo social se paga, que el trabajo social está en diferentes instituciones y que, bueno, de nosotros depende ayudar, y que sabemos que lo vamos a hacer porque vamos a ser futuros licenciados en trabajo social. En el año, bueno, vamos a hablar de